Mi esposo me canceló en la fiesta de su hermana. No sabía que era la dueña del salón y todos callaron. Hola, familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es María Guadalupe. Aunque todos me dicen Marichuy, tengo 39 años. Y lo que voy a contarles cambió mi vida por completo. Todavía recuerdo con perfecta claridad el momento exacto en que mi esposo levantó la mano frente a todos los invitados en la fiesta de cumpleaños de su hermana y dijo con una sonrisa helada que me congeló la sangre: Lo siento, pero mi esposa no podrá quedarse. Este evento es solo para familia de verdad y personas de cierto nivel. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo, y sentí como todas las miradas se clavaban en mí mientras mis mejillas ardían de vergüenza. Pero déjenme retroceder 1 año y medio antes de esa noche terrible, porque para entender cómo llegué a ese momento de humillación absoluta, necesitan conocer toda la historia desde el principio. Mi vida en aquellos días era bastante simple pero feliz, o al menos eso creía yo. Trabajaba como administradora en una pequeña empresa de logística en la Ciudad de México, un trabajo honesto que me permitía pagar mis cuentas y ayudar a mi mamá con algunos gastos. Vivía en un departamento modesto en la colonia Narvarte, nada lujoso pero limpio y cómodo, con plantas en el balcón que cuidaba cada domingo por la mañana mientras tomaba mi café y escuchaba música. Era una vida tranquila, sin grandes sobresaltos, hasta que conocí a Rubén Castellanos en una boda de una amiga común. Rubén era todo lo que yo no esperaba encontrar. Alto, de complexión atlética, con ese tipo de sonrisa que ilumina una habitación completa y una forma de hablar que te hace sentir que eres la única persona que importa en el mundo. Trabajaba en el negocio familiar, algo relacionado con salones de eventos y banquetes, aunque en ese entonces nunca entraba en muchos detalles. Me contó que su familia llevaba años en el ramo de los eventos sociales, que era un negocio complicado pero rentable, y que él estaba aprendiendo todo desde abajo, para algún día poder tomar las riendas. Me pareció admirable esa humildad, esa disposición de trabajar duro sin presumir de nada. Durante los primeros 6 meses de nuestra relación, todo fue como un sueño. Rubén me llevaba a restaurantes bonitos, aunque no ostentosos. Siempre tenía detalles conmigo como flores los viernes o mensajes dulces a media mañana preguntándome cómo iba mi día. Conocí a su familia gradualmente. Primero a su mamá, Elvira Castellanos de Tal, una mujer de 50 y tantos años con el cabello perfectamente peinado, en un chongo apretado, uñas impecables color rojo oscuro y una forma de mirar que te evaluaba de pies a cabeza en 2 segundos. Desde The Star, primer momento supe que no le caía bien, aunque se esforzaba por mantener las apariencias. Me saludaba con besos en el aire, nunca tocando realmente mis mejillas, y sus preguntas siempre tenían un filo apenas perceptible. ¿Y tu familia es de aquí de la ciudad, querida? ¿O estudiaste en universidad privada o pública? Todo dicho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Luego conocí a Gabriela Varela de Castellanos, la hermana menor de Rubén, casada con un tipo llamado Carlos Alberto, que trabajaba en finanzas y que no perdía oportunidad de mencionar sus inversiones o sus viajes. Gabriela era la versión femenina de su madre, con el mismo aire de superioridad, apenas disimulado, siempre vestida, como si fuera a una sesión de fotos para revista de sociales, incluso para un simple café. Tenía 32 años, pero actuaba como si tuviera el mundo resuelto, y desde el principio dejó claro que yo no estaba a su altura. En nuestro primer encuentro, cuando Rubén me llevó a comer a casa de su hermana, ella me preguntó en qué trabajaba, y cuando le dije que era administradora en una empresa de logística, su sonrisa se hizo más pequeña, y dijo: «Ah, qué bien. El trabajo honesto siempre es respetable», con un tono que dejaba claro que para ella, mi trabajo era cualquier cosa menos respetable. Pero, a pesar de todo eso, yo estaba enamorada. Rubén me hacía sentir especial. Me decía que no le importaba lo que pensara su familia, que él me había elegido a mí
y que con el tiempo todos se acostumbrarían. Me propuso matrimonio 8 meses después de conocernos, en una cena sencilla en mi restaurante italiano favorito, sin grandes producciones ni fotógrafos escondidos, solo él, yo y un anillo modesto pero hermoso que había pertenecido a su abuela paterna, la única de su familia que según él tenía el corazón verdaderamente bueno. Acepté sin dudarlo, creyendo que estaba iniciando el capítulo más hermoso de mi vida. Lo que Rubén y su familia nunca supieron, lo que yo nunca mencioné porque me parecía presuntuoso y además quería que me quisieran por quien yo era y no por lo que tenía, era que yo no era simplemente una administradora cualquiera. Mi abuela materna, que había fallecido 2 años antes de que yo conociera a Rubén, había sido una mujer extraordinaria, con un olfato increíble para los negocios. Empezó vendiendo tamales en un puesto en el mercado de Coyoacán y con los años fue creciendo hasta que logró comprar su primer local comercial. Luego otro y otro más. Para cuando yo tenía 15 años, mi abuela Luz María era dueña de una cadena pequeña pero exitosa de salones de eventos en diferentes puntos de la Ciudad de México y el Estado de México. 6 propiedades en total, cada una estratégicamente ubicada y constantemente rentada para bodas, quinceañeras, eventos corporativos, bautizos y todo tipo de celebraciones. Mi abuela me enseñó todo sobre el negocio desde que yo era niña. Me llevaba con Ciencia. Ella, los fines de semana, a supervisar los eventos. Me explicaba cómo negociar con proveedores, cómo tratar a los clientes, cómo mantener las instalaciones impecables, cómo manejar al personal con firmeza pero con respeto. Me enseñó que en el negocio de los eventos, tu reputación lo es todo, que un cliente satisfecho te trae 10 más, pero un cliente insatisfecho puede arruinarte. Cuando ella murió, me dejó todo en su testamento: los 6 salones, las cuentas bancarias, las inversiones, todo. Yo tenía 37 años y de repente era dueña de un imperio pequeño pero sólido, que generaba ingresos constantes y buenos. ¿Por qué seguía trabajando como administradora en una empresa de logística si tenía todo eso? Porque mi abuela también me enseñó a ser humilde, a no presumir, a mantener los pies en la tierra. Contraté a un administrador de confianza, el señor Efraín Montoya, que había trabajado con mi abuela durante 15 años, para que manejara las operaciones diarias de los salones. Yo supervisaba todo desde lejos, revisaba los reportes semanales, tomaba las decisiones importantes, pero no andaba pregonando que era dueña de nada. Además, me gustaba mi trabajo en la empresa de logística. Me gustaba tener una rutina normal, compañeros con quienes tomar café, la sensación de ser una persona común y corriente. Cuando conocí a Rubén y él me contó que su familia estaba en el negocio de salones de eventos, sentí curiosidad pero nunca profundicé. Él mencionaba el negocio familiar, pero siempre en términos vagos, y yo asumí que trabajaban en algo relacionado, pero nunca me pareció importante preguntar exactamente qué. En mi mente eran mundos separados. Mi vida con Rubén era mi vida personal, mis salones eran mi vida profesional y mi legado familiar. Nunca pensé que esos 2 mundos chocarían de la forma en que lo hicieron. Nos casamos en una ceremonia pequeña, más pequeña de lo que la familia de Rubén hubiera querido. Su madre prácticamente me impuso la lista de invitados, llenándola de sus amistades y familia extendida, mientras que mis invitados se reducían a mi mamá, algunos primos y mis amigas más cercanas. La boda se realizó, irónicamente, en uno de los salones que ellos rentaban para sus eventos, aunque en ese momento yo no sabía que ese salón no era propiedad de los castellanos, sino que ellos también lo rentaban de terceros. Elvira se encargó de recordarme cada 2 días durante la planeación que ellos estaban haciendo un gran sacrificio al conseguirnos un buen precio, en el salón y con los proveedores. Yo asentía y agradecía, sin mencionar que con una sola llamada podría haber tenido cualquiera de mis propios salones completamente gratis y decorado exactamente como yo quisiera. Los primeros meses de matrimonio fueron una revelación dolorosa. Rubén empezó a cambiar poco a poco, o tal vez simplemente empezó a mostrar su verdadero rostro. Las salidas románticas cesaron.
Los detalles dulces desaparecieron. En su lugar aparecieron los comentarios cortantes disfrazados de bromas. Marichuy, ¿no crees que deberías vestirte un poco mejor cuando vamos a casa de mi hermana? Ella siempre se ve impecable. Me decía mientras yo me probaba el tercer vestido tratando de encontrar algo que lo complaciera. Hoy, cariño, tal vez sería bueno que no hables tanto de tu trabajo cuando estamos con mi familia. A ellos no les interesa mucho el tema de la logística. Es un poco aburrido. Cada comentario era una pequeña puñalada, pero yo lo soportaba porque seguía aferrada a la idea del hombre del que me había enamorado. La verdadera pesadilla comenzó cuando nos mudamos a una casa más grande, más cerca de la familia de Rubén. Fue idea de Elvira, por supuesto. Necesitan un lugar más apropiado, más acorde con la posición de la familia Castellanos, declaró durante una cena dominical, y Rubén asintió como si fuera la idea más brillante del mundo. La casa estaba bien, era bonita, pero la hipoteca era cara, y de repente me encontré pagando la mitad de una casa que yo no había elegido, en un vecindario donde no conocía a nadie, rodeada de vecinos que miraban mi coche, un modesto sedán de 4 años de antigüedad, como si fuera una ofensa visual. Gabriela vivía a 3 cuadras de distancia, y eso significaba que Elvira tenía excusa para aparecer constantemente. Llegaba sin avisar, criticaba cómo tenía decorada la sala, cómo organizaba mi cocina, qué preparaba para cenar. Ay, Marichuy, ¿otra vez pollo? Rubén está acostumbrado a comidas más elaboradas y, ¿sabes? En nuestra familia siempre hemos tenido estándares altos en la mesa. Yo apretaba los dientes y sonreía, preguntándome cómo había llegado a esta vida, donde todo lo que hacía estaba sujeto a inspección y crítica constante. Rubén nunca me defendía. Esa fue quizá la traición más grande de todas. Cuando su madre me criticaba, él se quedaba callado o incluso asentía. Cuando Gabriela hacía comentarios hirientes sobre mi ropa, mi peinado, mi forma de hablar, él se reía como si fuera un chiste inofensivo. Poco a poco fui entendiendo que para Rubén yo no era su compañera de vida, su igual. Yo era un adorno que había resultado no ser lo suficientemente brillante para la vitrina de los Castellanos. El punto de quiebre llegó con la planeación del cumpleaños número 35 de Gabriela. Ella decidió hacer una fiesta grande, ostentosa, para celebrar lo que llamaba su mejor año hasta ahora, que aparentemente incluía un ascenso de su esposo Carlos Alberto y la compra de una casa de verano en Valle de Bravo. Elvira estaba emocionadísima. Llamaba a Rubén todos los días para discutir los detalles, y yo escuchaba las conversaciones desde la cocina sintiendo un nudo en el estómago. Una tarde, como 3 semanas antes del evento, Rubén llegó a casa con una expresión extraña. Se sirvió un whisky, algo que solo hacía cuando estaba nervioso, y se sentó frente a mí en la sala. «Necesito hablar contigo sobre la fiesta de Gabriela», comenzó, sin mirarme a los ojos. Yo dejé el libro que estaba leyendo y esperé. «Mi mamá y Gabriela piensan que tal vez sería mejor si tú no asistieras a toda la fiesta». No estaba segura de haber escuchado bien. «¿Perdón?», pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Rubén suspiró como si yo estuviera siendo difícil. «Es que van a estar muchos clientes importantes de la familia, socios del negocio, gente de sociedad. Mi hermana quiere causar cierta impresión y... Bueno, mi mamá piensa que tú podrías sentirte incómoda. No es tu ambiente, Marichuy. Toda esa gente hablando de negocios que no entiendes, de inversiones, de propiedades, solo te aburrirías y te sentirías fuera de lugar». La sangre me hervía, pero mantuve la voz calmada. «Soy tu esposa, Rubén. ¿Cómo voy a no ir al cumpleaños de tu hermana?». Él se removió incómodo en el sillón. «No dije que no fueras. Solo que tal vez podrías llegar tarde, aparecer al final, para el pastel o algo así, cuando ya no haya tanta formalidad y la fiesta sea más relajada». Me miró finalmente, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. Era vergüenza. Mi propio esposo estaba avergonzado de mí. «¿Esto es lo que tú quieres o lo que quiere tu familia?», le pregunté directamente. Hubo un silencio largo y pesado. «Es lo mejor para todos»,
dijo finalmente, que era una forma cobarde de no responder. Pasé las siguientes 3 semanas en una especie de trance. Seguía mi rutina, iba al trabajo, volvía a casa, preparaba cenas que Rubén apenas tocaba porque siempre estaba en casa de su madre o su hermana, ayudando con los preparativos de la dichosa fiesta. Yo no era parte de esos preparativos. Nadie me consultaba sobre nada. Era como si ya hubiera sido borrada de la familia, solo que todavía no me habían notificado oficialmente. Una semana antes de la fiesta recibí una llamada del señor Efraín, mi administrador. Señora María Guadalupe, disculpe que la moleste, pero tenemos una situación que requiere su atención. El señor Efraín solo me llamaba por mi nombre completo cuando algo era serio. ¿Qué sucede?, pregunté, agradecida de tener algo en que enfocarme que no fuera mi desastrosa vida matrimonial. Recibimos una solicitud de renta para nuestro salón de Polanco, el más grande, para un evento el próximo sábado. Es una fiesta de cumpleaños. El cliente ofreció pagar 50% más de nuestra tarifa normal, porque aparentemente es de último momento y necesita el lugar con urgencia. Según me explicaron, tenían otro salón reservado, pero hubo un problema con las instalaciones, una tubería rota o algo así, y quedaron sin lugar. ¿Y cuál es el problema?, pregunté, sin entender por qué esto requería mi intervención directa. Es que nuestro salón de Polanco estaba reservado para ese día por otro cliente, pero ese cliente canceló hace 3 días. Entonces el espacio está libre, pero necesito su autorización para aceptar la reservación de urgencia y para aprobar el costo adicional que están dispuestos a pagar. Es un evento grande. Esperan alrededor de 150 invitados. Algo en mi interior, tal vez una intuición o simplemente curiosidad, me hizo preguntar, ¿para cuándo es exactamente el evento? Para el sábado 16 de noviembre, señora. Mi corazón dio un vuelco. El sábado 16 de noviembre era el cumpleaños de Gabriela. ¿Y quién está solicitando la renta?, pregunté, aunque ya estaba empezando a atar cabos. Escuché el sonido de papeles moviéndose al otro lado de la línea. La señora Elvira Castellanos de Tal dice que es para el cumpleaños de su hija. Ahí estaba, la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de mi humillación. La gran fiesta de Gabriela, ese evento exclusivo para el cual yo no era lo suficientemente buena, se iba a llevar a cabo en uno de mis salones, no en un salón propiedad de los Castellanos, porque ahora me quedaba claro que ellos no eran dueños de nada. Eran intermediarios, rentaban salones de terceros y los subrentaban con un margen de ganancia. Toda esa actitud de superioridad, todas esas menciones del negocio familiar, y resultaba que ellos estaban en una posición muy similar a la que pensaban que yo tenía, trabajando duro para mantener las apariencias. Pero yo, la esposa vergonzosa que no entendía de negocios, que no era de su nivel, que debía llegar tarde a la fiesta para no incomodar a los invitados importantes, yo era la dueña real del lugar donde ellos desesperadamente necesitaban hacer su evento, después de que su primera opción les había fallado. Sentí una calma extraña apoderarse de mí. No era satisfacción, todavía no. Era más bien claridad absoluta. Por fin veía la situación completa con total nitidez. Señor Efraín, dije lentamente, acepte la reservación. Prepare todo como lo haríamos para cualquier cliente premium. Servicio completo, el mejor que ofrecemos. Y no mencione mi nombre para nada. Solo confirme la reservación a nombre de la empresa como siempre hacemos. ¿Está segura, señora? Con el 50% adicional, le pagarán. Estoy segura, lo interrumpí. Y una cosa más. Voy a necesitar que me tenga preparada una copia del contrato de renta y todos los documentos oficiales para el día del evento. Los recogeré personalmente. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en el sofá de mi oficina, por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando no solo el descubrimiento, sino todas las implicaciones. Los Castellanos no sabían quién era yo realmente. En más de 1 año de relación y casi 1 año de matrimonio, nunca habían
tenido la curiosidad o el interés de preguntarme más allá de lo superficial. Para ellos yo era María Guadalupe la administradora. Punto. No la María Guadalupe que había heredado un negocio exitoso. No la María Guadalupe cuya abuela había sido una mujer de negocios brillante. No la María Guadalupe que técnicamente tenía más capital e ingresos que todos ellos juntos. Y ahora el universo me estaba dando una oportunidad. No la había buscado, no la había planeado, pero ahí estaba, brillando frente a mí como un regalo envuelto en papel dorado con un moño perfecto. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esta oportunidad? Esa noche, cuando Rubén llegó a casa, pasadas las 11 después de otra cena en casa de su madre planeando la dichosa fiesta, lo encontré despierta en la sala. ¿Todavía levantada? Preguntó con ese tono de falsa preocupación que había desarrollado últimamente. Pensé que ya estarías dormida. No podía dormir, respondí, y era verdad, aunque no por las razones que él imaginaba. Rubén, sobre la fiesta de tu hermana, ¿al final confirmaron el lugar? Escuché a tu mamá decir la semana pasada que habían tenido un problema con el salón original. Él se desabrochó la corbata y se tiró en el sillón con un suspiro exagerado. Fue un desastre total. El salón que Gabriela había apartado desde hace meses resultó que tiene un problema de inundación o algo así. Imagínate la histeria de mi mamá y mi hermana. Pero al final todo salió bien. Conseguimos otro lugar, hasta mejor que el primero. Es en Polanco, más exclusivo, más elegante, perfecto para el tipo de fiesta que Gabriela quiere. Qué bueno que lo resolvieron, dije con voz neutra. ¿Y ese nuevo salón es de su negocio familiar? Rubén me miró con una expresión extraña, como si le sorprendiera que yo hiciera preguntas sobre su negocio. No, lo rentamos. Así funciona este negocio, Marichuy. Pero no esperaría que lo entendieras. Es complicado, hay muchas variables, relaciones con proveedores, márgenes de ganancia. No es tan simple como la administración de inventarios que tú haces. Cada palabra era otro clavo en el ataúd de mi matrimonio, pero yo solo asentí. Me imagino que debe ser muy complicado, dije, y me retiré a la recámara dejándolo ahí con su whisky y su ego inflado. Los días siguientes pasaron en una nebulosa extraña. Yo seguía mi rutina, pero por dentro estaba en un estado de hiperconciencia. Cada comentario despectivo de Rubén, cada llamada de Elvira criticando algo de mí que Rubén le había contado. Cada mensaje en el grupo familiar de WhatsApp del que yo estaba excluida, pero del que me enteraba porque las notificaciones sonaban en el teléfono de Rubén y yo alcanzaba a ver de reojo. Estaban planeando todos los detalles de la fiesta perfecta de Gabriela, y yo era el único elemento imperfecto que necesitaban esconder. El jueves antes de la fiesta, Rubén finalmente hizo oficial lo que ya todos sabíamos. Marichuy, sobre el sábado, comenzó durante el desayuno, sin levantar la vista de su teléfono. Mi mamá y yo pensamos que sería mejor si tú no vas a la fiesta. No es nada personal, es solo que Gabriela quiere un evento muy específico, muy curado. Y francamente tú no encajas en la estética que está buscando. ¿La estética? Repetí, sintiendo una mezcla de incredulidad y algo parecido a alivio. Finalmente estaban diciendo en voz alta lo que siempre habían pensado. Sí, ya sabes, una cierta imagen, un cierto nivel. Mira, no te lo tomes a mal. Puedes quedarte en casa, ver películas, relajarte. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una noche para ti sola? Piénsalo como un regalo. Un regalo. Mi exclusión de un evento familiar era un regalo. ¿Y si yo quiero ir? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Rubén finalmente levantó la vista y había algo duro en su mirada que nunca antes había visto, o tal vez siempre había estado ahí, y yo había elegido no verlo. No es negociable, Marichuy. Esta es la fiesta de mi hermana, en mi familia, con mis contactos de negocios. Por una vez, ¿podrías no hacer esto más difícil de lo que tiene que ser? Asentí lentamente. Está bien, Rubén, no iré. Y técnicamente era cierto. No iría como su esposa vergonzante, iría como algo completamente diferente.
El sábado llegó con un cielo despejado y un aire fresco perfecto para un evento al aire libre, que era exactamente lo que el salón de Polanco ofrecía. Un jardín hermoso, además del salón interior. Me desperté temprano, antes que Rubén, y me preparé con un cuidado meticuloso. Elegí un vestido que había comprado meses atrás, pero nunca me había atrevido a usar porque sabía que Elvira lo criticaría. Era color azul marino, elegante pero con autoridad, con un corte que favorecía mi figura sin ser ostentoso. Me maquillé profesionalmente, me puse los aretes de perlas que mi abuela me había dejado, los únicos que usaba solo en ocasiones especiales porque llevaban su energía. Me miré al espejo y por primera vez en meses reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la María Guadalupe apocada y criticada que me había convertido, era la María Guadalupe que mi abuela había criado. La mujer de negocios, la heredera de un legado, la que no se dejaba pisotear por nadie. Rubén se despertó alrededor de las 10 y se sorprendió de verme arreglada. ¿A dónde vas?, preguntó con suspicacia. Tengo unas cosas que hacer, respondí vagamente. No te preocupes, estaré ocupada todo el día. Disfruta la fiesta. Él pareció aliviado de que no fuera a causar problemas. Se metió a bañar silbando, de buen humor ahora que el problema de mi presencia estaba resuelto. Yo salí de la casa antes de que él terminara, llevando conmigo una carpeta que había recogido el día anterior del señor Efraín, llena de documentos que sabía que iba a necesitar. Llegué al salón de Polanco alrededor de las 2:11 de la tarde, 5 horas antes de que empezara oficialmente la fiesta. El señor Efraín me estaba esperando en la entrada de servicio, como habíamos acordado. Señora María Guadalupe, todo está listo tal como usted indicó, me dijo con una pequeña sonrisa cómplice. El señor Efraín había trabajado con mi abuela el tiempo suficiente para entender que a veces los negocios se vuelven personales, y nunca cuestionó mis instrucciones inusuales para este evento particular. Recorrí el salón con él, inspeccionando cada detalle. Las mesas estaban dispuestas con manteles blancos inmaculados y centros de mesa con flores frescas que Gabriela había seleccionado, arreglos caros de rosas y orquídeas. La iluminación estaba programada para crear ambiente perfecto cuando oscureciera. El área del jardín estaba impecable, con luces de hadas enredadas en los árboles y calentadores estratégicamente colocados para cuando bajara la temperatura. El escenario para el grupo musical estaba montado. El sistema de sonido había sido probado 2 veces. Todo era perfecto, exactamente como yo sabía que sería, porque mi personal nunca entregaba menos que la excelencia. ¿A qué hora comienzan a llegar los proveedores de la señora Castellanos?, pregunté. El servicio de banquetes llega a las 5, los músicos a las 6 y los invitados empiezan a llegar a partir de las 7. La señora Castellanos y su hija confirmaron que estarían aquí desde las 5:30 para supervisar los últimos detalles. Perfecto. Estaré en la oficina administrativa, le dije. Avíseme cuando lleguen la señora Castellanos y su hija, pero no les mencione mi presencia todavía. Me instalé en la pequeña oficina administrativa que cada uno de mis salones tenía, un espacio que el público general nunca veía, pero que era el centro de operaciones para cualquier evento. Desde ahí podía ver los monitores de seguridad que mostraban diferentes ángulos del salón y el jardín. Me serví un café del termo que había traído y me senté a esperar, repasando mentalmente lo que iba a decir. Cómo iba a manejar el momento. No era venganza lo que buscaba, aunque no voy a mentir y decir que no había un elemento de justicia poética en todo esto. Era más bien reclamar mi lugar, mi identidad, mi derecho a no ser tratada como menos que nadie. A las 5:15 vi en los monitores cómo llegaba una camioneta blanca con el logo del servicio de banquetes que Gabriela había contratado. Los meseros comenzaron a descargar charolas cubiertas, cajas con copas y cubiertos, enfriadores con botellas de vino y champán. Media hora después, llegó Elvira, vestida con un traje sastre color beige, que probablemente costaba más que el alquiler mensual de mi primer departamento, supervisando todo con ojo de águila y dando órdenes al personal de banquetes como si fueran su ejército personal. Gabriela llegó 10 minutos después en su BMW último modelo, acompañada de Carlos Alberto.
Ella llevaba un vestido dorado que brillaba incluso en las pantallas de los monitores de seguridad, y su cabello estaba peinado en ondas perfectas que probablemente había tardado horas en el salón de belleza esa mañana. La vi recorrer el espacio con Elvira, señalando cosas, asintiendo con aprobación, tomando selfies con su teléfono mientras su madre sonreía orgullosa. El señor Efraín tocó suavemente a la puerta de la oficina. «Ya llegaron, señora. ¿Quiere que les informe de su presencia?» «Todavía no», respondí. «Déjelas disfrutar su momento de preparación. Saldré cuando empiecen a llegar los invitados». A las 6:30, el salón estaba completamente transformado. Las luces creaban un ambiente mágico, la música de fondo sonaba suavemente, las mesas lucían espectaculares, y entonces comenzaron a llegar los invitados, la crema y nata de la sociedad según los estándares de los castellanos. Parejas bien vestidas, hombres en trajes caros, mujeres con joyas que brillaban bajo las luces. Vi a Gabriela recibiéndolos en la entrada con su sonrisa perfecta, a Elvira haciendo las presentaciones, todo cuidadosamente orquestado para proyectar éxito y clase. Rubén llegó a las 7 en punto, solo, y sentí una punzada pequeña en el pecho al verlo en el monitor, tan cómodo en este ambiente, tan claramente en su elemento sin mí a su lado. Saludó a varios invitados con abrazos y palmadas en la espalda. Se rió de chistes que yo no podía escuchar. Aceptó una copa de champán de un mesero que pasaba. Esta era la vida que él quería, y yo no tenía lugar en ella. O al menos eso creía él. A las 8, cuando el evento estaba en su punto más alto, con todos los invitados presentes y Gabriela siendo el centro de atención como correspondía a la cumpleañera, le di la señal al señor Efraín. «Es hora», le dije simplemente. Salí de la oficina y caminé hacia el salón principal, atravesando el pasillo que conectaba el área administrativa con el espacio de eventos. Podía escuchar el murmullo de conversaciones, la música, las risas. Respiré profundo y empujé la puerta que me llevaba directamente al área de recepción del salón. El señor Efraín se me adelantó y se dirigió directamente hacia donde estaba Elvira conversando con un grupo de señoras. Lo vi decirle algo discretamente, señalar hacia donde yo estaba parada. Vi cómo la expresión de Elvira cambiaba de confusión a algo parecido al pánico. Ella susurró algo a Gabriela, quien estaba cerca, y ambas voltearon a verme. Caminé hacia ellas con pasos firmes y seguros. Algunos invitados que estaban cerca comenzaron a notar que algo inusual estaba pasando, especialmente cuando vieron al administrador del salón y a una mujer que claramente no era parte del servicio acercándose a las anfitrionas. «Buenas noches, señora Castellanos, señorita Gabriela», dije con mi voz profesional más pulida. «Lamento interrumpir su celebración, pero hay algunos detalles del vencimiento, contrato de renta que necesito verificar con ustedes». Elvira me miraba como si hubiera visto un fantasma. «María Guadalupe, ¿qué estás haciendo aquí?» «Se suponía que no vendrías», Rubén dijo. «Oh, no estoy aquí como invitada». La interrumpí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Estoy aquí como la dueña del lugar». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber escuchado caer un alfiler. Gabriela parpadeó confundida. «¿La dueña? ¿De qué estás hablando?» Abrí la carpeta que llevaba en las manos y saqué el contrato de renta. «Estoy hablando de que este salón, donde están celebrando este evento tan exclusivo, es de mi propiedad». «Bueno, técnicamente es uno de 6 salones que heredé de mi abuela hace 2 años. Ustedes rentaron este espacio a través de mi empresa después de que su primera opción fallara por problemas de inundación». Elvira se había puesto pálida. Su maquillaje perfectamente aplicado no era suficiente para esconder el color ceniciento que había tomado su rostro. «Eso no es. Tú eres una simple administradora». «Soy administradora de una empresa de logística durante el día porque me gusta mantenerme ocupada y no depender únicamente de los ingresos que generan mis propiedades», expliqué con calma, consciente de que cada vez más invitados se habían dado cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo y se acercaban para escuchar mejor. «Pero también soy María Guadalupe Vázquez, dueña de Salones Luz María, nombrados así en honor a mi abuela,
quien construyó este negocio desde cero y me enseñó todo lo que sé sobre la industria de eventos. Gabriela negaba con la cabeza como si pudiera deshacer la realidad con pura voluntad. No, no, esto tiene que ser una broma. Tú no puedes ser. Rubén dijo que tú apenas... ¿Rubén dijo qué exactamente? Pregunté, y mi voz se volvió más fría. Que yo era una simple empleada que no entendía de negocios, que yo no estaba a su nivel, que yo avergonzaba a la familia. Fue en ese momento cuando Rubén finalmente se dio cuenta de que algo estaba pasando y se abrió paso entre la multitud que se había formado alrededor de nosotras. Cuando me vio, su rostro pasó por un caleidoscopio de emociones: confusión, sorpresa, comprensión y finalmente horror. Marichuy, ¿qué estás? Me volteé hacia él con toda la calma que pude reunir. Hola, Rubén. Qué sorpresa verte aquí. Oh, espera, no es sorpresa en absoluto. Tú eres la razón por la que yo estoy aquí, aunque no de la forma que pensabas. ¿Recuerdas que me dijiste que no viniera porque no encajaba en la estética de este evento? ¿Porque no entendía de negocios ni de este mundo? Bueno, resulta que entiendo perfectamente de negocios, especialmente del negocio de salones de eventos, considerando que este lugar y otros 5 más me pertenecen. Él se quedó paralizado, con la boca abierta, la copa de champán olvidada en su mano. Eso no puede ser, ¿cierto? Oh, pero lo es. Intervino el señor Efraín, quien había permanecido discretamente a mi lado todo este tiempo. La señorita María Guadalupe heredó estos salones de su abuela, la señora Luz María Vázquez, quien fue mi jefa y mentora durante 15 años antes de su fallecimiento. Yo gestiono las operaciones diarias, pero todas las decisiones importantes pasan por la señorita María Guadalupe. Ella es, sin ninguna duda, la propietaria y directora de esta empresa. ¿Has tenido una suegra así? ¿Una que juzga todo lo que haces sin saber realmente quién eres? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. El murmullo entre los invitados se había convertido en un zumbido constante. Podía sentir todas las miradas clavadas en nosotros, este pequeño drama familiar, desarrollándose frente a lo que se suponía era la élite social. Algunas personas tenían sus teléfonos afuera, sin duda grabando o tomando fotos. El momento perfecto de Gabriela estaba arruinado, pero curiosamente yo no sentía ni un ápice de culpa. Carlos Alberto, el esposo de Gabriela, fue el primero en intentar tomar control de la situación. Miren, claramente hay algún malentendido aquí. ¿Por qué no resolvemos esto en privado? No hay necesidad de hacer una escena frente a todos. No hay ningún malentendido. Lo interrumpí firmemente. Y en cuanto a hacer una escena, yo no soy quien decidió humillar públicamente a su pareja. Solo estoy aquí para aclarar algunos hechos que aparentemente mi esposo y su familia desconocían, a pesar de que llevamos más de un año juntos. Me volví nuevamente hacia Rubén, quien seguía mirándome como si yo fuera una completa desconocida. ¿Sabes lo que es más triste de todo esto, Rubén? No es que tú y tu familia me menospreciaran, aunque eso duele. Lo más triste es que nunca, ni una sola vez en todo el tiempo que llevamos juntos, te molestaste en preguntarme realmente sobre mí, sobre mi vida, mi familia, mi historia. Asumiste que porque trabajaba como administradora en una empresa común, eso era todo lo que yo era. Nunca preguntaste por qué vivía tan modestamente teniendo la capacidad de vivir mejor. Nunca cuestionaste por qué nunca pedí dinero, porque siempre pagaba mi parte de todo sin problemas. Simplemente asumiste que yo era menos que tú, y esa asunción te convenía porque necesitabas a alguien a quien mirar por encima del hombro. Elvira recuperó algo de su compostura y su voz. Esto es ridículo. Aunque lo que dices fuera verdad, no cambia el hecho de que nos ocultaste información importante. ¿Qué clase de esposa esconde algo así de su marido y su familia? La ira que había estado manteniendo bajo control amenazaba con desbordarse, pero respiré profundo antes de responder. El mismo tipo de esposa que es constantemente criticada, menospreciada, excluida y tratada como una vergüenza. Señora Castellanos,
Desde el primer día que la conocí, dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Cada conversación, cada cena familiar, cada comentario era una evaluación que yo siempre reprobaba a sus ojos. Así que, ¿por qué exactamente compartiría con ustedes algo tan personal e importante como el legado de mi abuela, cuando era obvio que no me respetaban en absoluto? Gabriela encontró su voz, aunque temblaba de rabia o de vergüenza. No estaba segura. Arruinaste mi fiesta. ¿Estás contenta? Este era mi día especial y lo arruinaste por puro rencor. Gabriela, dije su nombre con cansancio. Yo no arruiné nada. Ustedes están celebrando su fiesta en un salón hermoso, con comida excelente, música profesional, todo exactamente como lo planearon. El hecho de que ahora sepan quién realmente es la dueña del lugar no cambia nada de eso. Pero ya que mencionas el tema, hablemos un momento de tu día especial. ¿Recuerdas hace 3 semanas cuando tu hermano, mi esposo, llegó a casa y me dijo que sería mejor que yo no asistiera a tu fiesta porque no encajaba, porque me sentiría incómoda entre gente que habla de negocios e inversiones, porque básicamente yo era una vergüenza para la familia Castellanos? ¿Dónde estaba tu preocupación por mis sentimientos en ese momento? Los invitados ahora estaban completamente enganchados con el drama. Podía ver a algunas mujeres cuchicheando entre ellas, a algunos hombres negando con la cabeza, a jóvenes con sus teléfonos definitivamente grabando. Esto iba a ser la comidilla de su círculo social durante meses, y los Castellanos iban a ser los protagonistas del chisme, pero no de la forma gloriosa que habían planeado. Rubén finalmente salió de su shock y dio un paso hacia mí, con la mano extendida como si fuera a tocarme. Pero yo retrocedí. Marichuy, yo no sabía. Si me hubieras dicho. Si te hubiera dicho qué, Rubén. Si te hubiera dicho que tenía dinero y propiedades, entonces me habrías tratado con respeto. Entonces me habrías defendido cuando tu madre me criticaba. Entonces me habrías presentado con orgullo a tus contactos de negocios, en lugar de avergonzarte de mí. El respeto no debería depender de cuánto dinero tenga alguien en el banco. El respeto, el amor, la lealtad, se supone que son incondicionales cuando te casas con alguien. Tú hiciste votos, Rubén. Prometiste honrarme y respetarme, y rompiste esas promesas mucho antes de que supieras sobre mis salones o mi herencia. Él no tenía respuesta para eso. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido. Y en sus ojos vi algo que podría haber sido arrepentimiento, aunque también podría haber sido simplemente humillación por haber sido expuesto frente a todos sus conocidos. Una mujer mayor del grupo de invitados, que llevaba un vestido negro elegante y joyas que se veían auténticamente valiosas, se adelantó. Tenía una expresión de curiosidad más que de juicio. Disculpe que me entrometa, pero ¿usted es la nieta de Luz María Vázquez? La señora Luz, María que empezó con un puesto de tamales en Coyoacán. Me sorprendió la pregunta, pero asentí. Sí, esa era mi abuela. La mujer sonrió con calidez genuina. Yo conocí a su abuela. Compré mi primera propiedad comercial con un préstamo que ella me facilitó cuando ningún banco quería darle crédito a una mujer sola. Su abuela era una mujer excepcional, visionaria, generosa. Si usted es su nieta, entonces viene de muy buena madera. Y cualquiera que no vea eso, es un tonto. Me miró directamente, ignorando completamente a los Castellanos. ¿Estos salones son los que ella construyó? Sí, señora, respondí, sintiendo una oleada de orgullo por mi abuela. Ella empezó con un local pequeño y fue creciendo poco a poco hasta tener 6 salones en total. Yo tuve el honor de aprender el negocio a su lado durante años. La mujer asintió con aprobación y luego se volvió hacia Elvira y Gabriela con una mirada que podría congelar el infierno. Pues qué pena que ustedes no supieran apreciar la joya que tenían en su familia. La señora Luz María era muy respetada en los círculos de negocios. Su nieta claramente heredó su clase y su inteligencia. Y con eso, la mujer me guiñó un ojo y regresó a su grupo, dejando a los Castellanos aún más humillados. Otros invitados comenzaron a acercarse, algunos para presentarse,
otros para decir que habían usado mis salones para sus propios eventos y que habían quedado encantados con el servicio. Era surrealista. Estar recibiendo felicitaciones y reconocimiento en lo que se suponía era la fiesta de Gabriela. Pero yo no lo había buscado. Ellos vinieron a mí. Elvira, viendo que estaba perdiendo el control completamente de la narrativa, intentó un último ataque. Todo esto está muy bien, pero no cambia el hecho de que eres una mentirosa. Le mentiste a Rubén, nos mentiste a todos. ¿Qué clase de matrimonio se construye sobre mentiras? Esa fue la gota que derramó el vaso. Toda la compostura que había mantenido se evaporó y sentí la ira pura correr por mis venas. ¿Mentiras? ¿Quiere hablar de mentiras, señora Castellanos? Muy bien, hablemos. Ustedes se presentaron como esta familia de alto nivel en el negocio de eventos, dándote a entender que eran dueños de salones y de una empresa grande. Pero la verdad es que son intermediarios. Rentan salones de terceros y los vuelven a rentar con un margen. No hay nada de malo en eso. Es un modelo de negocio perfectamente legítimo, pero no es lo mismo que ser dueños reales de propiedades. Yo nunca presumí de nada. Nunca dije que tenía más o menos que cualquier otra persona. Simplemente viví mi vida con humildad, como mi abuela me enseñó. Ustedes, por otro lado, construyeron toda su identidad sobre aparentar un estatus que no tienen realmente. Así que dígame, ¿quién es el mentiroso aquí? El rostro de Elvira se puso rojo brillante y por un momento pensé que iba a gritarme o incluso intentar golpearme. Pero Carlos Alberto la detuvo, poniéndole una mano en el brazo. Gabriela había roto en llanto, lágrimas corriendo por su maquillaje perfecto, arruinando la imagen que tanto le había costado crear. Rubén simplemente se veía derrotado. ¿Qué quieres entonces, Marichuy? ¿Qué estás buscando con todo esto? Era una buena pregunta. ¿Qué quería? Había venido aquí impulsada por la necesidad de reclamar mi dignidad, de dejar de ser invisible y menospreciada. ¿Lo había logrado? Absolutamente. ¿Pero qué venía después? Lo que quiero. Dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Es que todos ustedes entiendan que menospreciar a las personas, juzgarlas sin conocerlas realmente, tratarlas como si fueran menos que ustedes basándose en suposiciones superficiales tiene consecuencias. Quiero que Rubén entienda que el matrimonio debería ser una sociedad de iguales, no una jerarquía donde uno está constantemente siendo evaluado y encontrado deficiente. Y quiero que Gabriela disfrute el resto de su fiesta, porque a pesar de todo, no soy cruel. El salón es suyo por esta noche como estaba acordado en el contrato. La comida es excelente, la música es buena, tienen invitados que vinieron a celebrar con ustedes. No voy a arruinar eso más de lo que ya se arruinó. Me volví para irme, pero Rubén me agarró del brazo. Espera, ¿a dónde vas? Tenemos que hablar de esto, de nosotros. Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez me habían hecho sentir mariposas en el estómago y que ahora solo me provocaban una profunda tristeza. No hará nada de qué hablar, Rubén. Tú dejaste muy claro lo que piensas de mí, lo que sientes por mí. El hecho de que ahora sepas que tengo propiedades y dinero no debería cambiar nada de eso, a menos que todo lo que te importa es el estatus y las apariencias. Y si ese es el caso, entonces definitivamente no tenemos nada más de qué hablar. Me solté de su agarre y caminé hacia la salida del salón con la cabeza en alto, consciente de todas las miradas siguiéndome, de los murmullos que se levantaban en mi ausencia. El señor Efraín me alcanzó en la puerta. «Está bien, señora. ¿Necesita algo?» «Estoy bien, Efraín», le aseguré, aunque no estaba completamente segura de que fuera verdad. Asegúrese de que el evento continúe sin problemas. Los castellanos pagaron por un servicio excelente y eso es lo que deben recibir, sin importar lo que acaba de pasar. Él asintió con comprensión. Como usted diga, señora. Y si me permite decirlo, su abuela habría estado muy orgullosa de cómo manejó esta situación. Con clase, con dignidad, exactamente como ella le enseñó. Sus palabras me llenaron de una calidez que había estado faltando en mi vida por demasiado tiempo. Gracias, Efraín. Eso significa más de lo que usted sabe. Salí al estacionamiento donde había dejado mi coche esa tarde, sintiéndome extrañamente vacía.
pero también liberada. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes, probablemente de Rubén, pero lo ignoré. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que acababa de pasar, todas las emociones que había estado reprimiendo durante meses y que finalmente habían salido a la superficie. Manejé sin rumbo fijo por un rato, simplemente dejando que las luces de la ciudad pasaran mientras mi mente intentaba ordenar el caos. Había expuesto a mi esposo y a su familia frente a todos sus conocidos. Había revelado un secreto que había guardado cuidadosamente. Había quemado puentes que probablemente nunca podrían reconstruirse. Y sin embargo, no me arrepentía. Por primera vez en más de un año, me sentía como yo misma otra vez. Eventualmente terminé en el departamento de mi mamá, ese lugar que había sido mi refugio durante toda mi vida. Ella abrió la puerta en su bata de casa, con el cabello recogido en un chongo suelto y sus lentes de lectura colgando de una cadena en su cuello. Marichuy, mi amor, ¿qué haces aquí? ¿No era hoy la fiesta de tu cuñada? Y ahí, en el umbral de la puerta de mi madre, finalmente me derrumbé. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche salieron en sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Mi mamá me abrazó sin hacer preguntas, simplemente sosteniéndome como lo había hecho cuando yo era niña y el mundo parecía demasiado grande y confuso. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Le conté sobre los meses de humillación, sobre la exclusión de la fiesta, sobre cómo había descubierto que el evento sería en mi propio salón, sobre la decisión de ir y revelar la verdad, sobre la confrontación y la mirada en el rostro de Rubén, cuando finalmente entendió quién era yo realmente. Mi mamá escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, secando mis lágrimas con un pañuelo que apareció mágicamente de algún bolsillo. Cuando terminé, ella tomó mi rostro entre sus manos y me miró con esa intensidad que solo las madres pueden lograr. Tu abuela estaría orgullosísima de ti, mi niña. No por el dinero o los salones. Eso es solo cosas materiales. Estaría orgullosa porque finalmente te defendiste, porque no dejaste que nadie te hiciera sentir menos de lo que eres. Eso es lo que ella siempre quiso enseñarte, que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en cómo se comporta, en cómo trata a otros, en cómo se respeta a sí misma. Pero mamá, dije con voz quebrada, acabo de destruir mi matrimonio. Ella negó con la cabeza suavemente. No, mi amor, tu matrimonio ya estaba destruido. Lo que hiciste hoy fue simplemente hacer visible lo que ya era una realidad. Un esposo que te ama no te pide que te escondas. Una familia que te respeta no te trata como si fueras una vergüenza. Tú no destruiste nada. Simplemente te negaste a seguir viviendo en la mentira. Pasé esa noche en el cuarto que había sido mío, cuando vivía con mi mamá, rodeada de recuerdos de una versión más joven y más inocente de mí misma. No dormí mucho. Mi mente daba vueltas constantemente, revisando cada momento de la confrontación, preguntándome si había sido demasiado dura, si podría haber manejado las cosas de manera diferente, si había dejado que el dolor se convirtiera en crueldad. Pero cada vez que llegaba a ese punto en mis pensamientos, recordaba la expresión en el rostro de Rubén cuando me dijo que no encajaba en la estética de la fiesta de su hermana. Recordaba todos los pequeños cortes, todas las críticas disfrazadas de consejos, todas las veces que me había tragado mi orgullo y había aceptado ser tratada como menos que. Y entonces sabía que había hecho lo correcto. Tal vez no de la manera más sutil o diplomática, pero definitivamente lo correcto para mí. El domingo por la mañana, mi teléfono había explotado con mensajes. Rubén había llamado 23 veces. Elvira había dejado 6 mensajes de voz que yo no tenía intención de escuchar. Gabriela me había enviado un mensaje de texto largo y errático, culpándome de haber arruinado su vida. Pero también había mensajes de números que no reconocía, de personas que habían estado en la fiesta y que querían expresar su apoyo o simplemente saber más de la historia. Uno de los mensajes era de la mujer mayor que había defendido a mi abuela la noche anterior. Se presentaba como Patricia Maldonado y decía que le gustaría invitarme a comer para hablar de negocios si yo estaba interesada. Ese mensaje me hizo sonreír. Incluso en medio del caos, nuevas oportunidades estaban apareciendo.
Decidí finalmente escuchar uno de los mensajes de voz de Rubén. Su voz sonaba cansada y arrepentida. Marichuy, sé que estás enojada y tienes todo el derecho. Yo cometí errores, muchos errores. Por favor, déjame explicar. Déjame intentar arreglar esto. Te amo. ¿Está bien? Sé que no lo demostré de la manera correcta, pero te amo. Solo dame una oportunidad de hablar contigo. De verdad hablar. Sin mi familia, sin interrupciones. Por favor. Cerré los ojos y respiré profundo. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba al hombre del que me había enamorado en esa boda hace más de un año, quería creer que era posible arreglar las cosas. Pero la parte más sabia, la parte que sonaba sospechosamente como mi abuela, sabía que algunas cosas no se podían componer una vez que se rompían tan completamente. Le respondí con un mensaje de texto corto. Necesito tiempo, Rubén, mucho tiempo. Lo que pasó anoche no fue solo sobre la fiesta. Fue sobre meses de ser tratada como si no importara, como si fuera una carga más que una compañera. No sé si puedo perdonar eso, y definitivamente no sé si quiero intentarlo. Por favor, respeta mi espacio por ahora. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Haré lo que sea necesario. Tomaré el tiempo que necesites. Solo, no te rindas con nosotros, por favor. Pero mientras leía sus palabras, me di cuenta de algo importante. Yo ya me había rendido. Tal vez no conscientemente, pero en algún punto durante todos esos meses de humillación y menosprecio. Mi corazón había cerrado la puerta a Rubén. Lo que había pasado en la fiesta no era el final, sino simplemente la confirmación de un final que ya había ocurrido. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Me tomé un tiempo libre de mi trabajo en la empresa de logística, usando días de vacaciones acumulados que nunca había tomado. Necesitaba espacio para pensar, para decidir qué quería hacer con mi vida ahora que todo había cambiado tan drásticamente. Me reuní con Patricia Maldonado, quien resultó ser una empresaria exitosa con conexiones en toda la ciudad. Ella estaba impresionada con mis salones y me ofreció asesoría para expandir el negocio si yo estaba interesada. Tienes una base sólida que tu abuela construyó, me dijo durante nuestro almuerzo en un restaurante elegante en Polanco. Pero hay tanto potencial para crecer. Con las conexiones correctas y la estrategia adecuada, podrías duplicar tu negocio en 2 años. La idea era emocionante y aterradora al mismo tiempo. Mi abuela había construido su imperio lentamente, cuidadosamente, y yo había estado contenta simplemente manteniendo lo que ella había creado. Pero ahora, con mi vida personal en ruinas y un futuro incierto por delante, la posibilidad de enfocarme en los negocios, de realmente sumergirme en el legado de mi abuela, parecía no solo atractiva, sino necesaria. También me reuní con un abogado para discutir mis opciones respecto al matrimonio. Él fue directo y profesional, explicándome el proceso de divorcio, los tiempos, las posibles complicaciones. Considerando que ustedes no tienen hijos y que usted tiene activos significativos que anteceden al matrimonio, el proceso debería ser relativamente simple, me explicó, especialmente si su esposo está dispuesto a cooperar y no pelea por los bienes. La palabra divorcio sonaba tan final, tan definitiva, pero cada día que pasaba me sentía más segura de que era el camino correcto. Rubén seguía enviando mensajes, cada uno más desesperado que el anterior, prometiendo cambiar, jurando que había aprendido su lección, rogando por una oportunidad de demostrarlo. Pero yo sabía la verdad. Él no había tenido esta revelación porque de repente hubiera entendido lo mal que me había tratado. La tuvo porque descubrió que yo tenía valor económico, que yo podría ser un activo en lugar de una vergüenza. Y esa no era la base sobre la cual yo quería construir un matrimonio. Un mes después de la fatídica fiesta, Rubén apareció en la puerta del departamento de mi mamá, donde yo me había estado quedando. Se veía terrible, con ojeras profundas y ropa arrugada, como si no hubiera dormido bien en semanas. «Por favor, Marichuy», suplicó cuando abrí la puerta. «Solo dame 5 minutos.
Después, si quieres que me vaya y nunca vuelva, lo haré. Pero por favor, escúchame. Contra mi mejor juicio, lo dejé pasar. Nos sentamos en la pequeña sala, con una maintenance distancia cuidadosa entre nosotros en el sofá. Él se veía nervioso. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba las palabras correctas. He tenido mucho tiempo para pensar, comenzó, su voz ronca, sobre todo lo que pasó, sobre cómo te traté, sobre el tipo de esposo que fui. Y tienes razón, Marichuy, tienes razón en todo. Fui terrible contigo. Dejé que mi madre y mi hermana dictaran cómo debía tratarte. Compré su narrativa de que tú no eras suficiente sin nunca cuestionar si esa narrativa era verdadera o justa. Te fallé en todos los sentidos en que un esposo puede fallar a su esposa. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, y una parte pequeña de mí sentía lástima por él. Pero la lástima no era suficiente para reconstruir un matrimonio roto. Cuando descubrí la verdad esa noche, continuó, mi primera reacción fue sorpresa, luego vergüenza y luego algo parecido al orgullo. Pensé, wow, mi esposa es increíble y yo no lo sabía, pero luego me di cuenta de lo enfermo que era eso. No debería sentirme orgulloso de ti solo porque tienes propiedades y dinero. Debería haber estado orgulloso de ti desde el principio, por tu trabajo, tu inteligencia, tu amabilidad, todas las cosas que te hacen quien eres, sin importar cuánto tengas en el banco. Rubén, dije suavemente, aprecio que hayas tenido estas revelaciones. De verdad lo hago. Pero no cambia lo que pasó. No cambia los meses que pasé sintiéndome como una extraña en tu familia, como si no fuera suficiente no importa qué hiciera o dijera. No cambia el hecho de que me pediste que no fuera a la fiesta de tu hermana, porque yo era una vergüenza para ustedes. Lo sé, sollozó. Lo sé, y lo lamento más de lo que puedo expresar. Si pudiera regresar el tiempo. Pero no puedes. Lo interrumpí. Nadie puede. Y la pregunta no es si lo lamentas ahora. La pregunta es, si yo no tuviera esos salones, si yo fuera simplemente María Guadalupe, la administradora sin dinero ni propiedades, ¿habrías tenido esta revelación? ¿Habrías visto de repente lo mal que me trataste? ¿O seguirías igual, dejando que tu familia me menospreciara mientras tú mirabas hacia otro lado? Él abrió la boca para responder, pero se detuvo. Y en ese silencio, ambos encontramos nuestra respuesta. No, él no habría cambiado. Esta crisis existencial, este arrepentimiento, todo venía del shock de descubrir que había estado equivocado sobre mi estatus económico, no de un genuino entendimiento de cómo sus acciones me habían lastimado. Quiero el divorcio, Rubén. Dije finalmente, y las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. No con rabia ni con venganza, solo con la claridad de que tú y yo no somos compatibles de la manera que un matrimonio necesita. Tú necesitas a alguien que impresione a tu familia, que encaje en su molde de lo que debería ser una esposa Castellanos, y yo necesito a alguien que me valore por quien soy, no por lo que tengo. Esas dos cosas no pueden coexistir. Él lloró más fuerte, doblándose sobre sí mismo como si mis palabras fueran golpes físicos. Y tal vez lo eran, en cierto sentido, pero eran golpes necesarios. La verdad que ambos habíamos estado evitando. ¿No hay nada que pueda hacer?, preguntó cuando finalmente recuperó algo de compostura. ¿Nada en absoluto? Puedes dejarme ir, respondí. Puedes firmar los papeles sin pelear, sin drama, sin intentar quedarte con cosas que no te pertenecen. Puedes aprender de esto para tu próxima relación, para que no cometas los mismos errores con otra persona. Eso es lo que puedes hacer. Se fue poco después, derrotado pero finalmente aceptando la realidad. Yo me quedé sentada en la sala por mucho tiempo después de que se fuera, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por el fin de lo que una vez pensé que sería mi felices para siempre. Alivio por finalmente liberarme de una situación que me estaba consumiendo poco a poco. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Rubén cumplió su palabra y cooperó con el divorcio.
No peleó por la casa que habíamos comprado juntos, aceptó dividir las cosas equitativamente, firmó todos los papeles que el abogado puso frente a él. Escuché a través de conocidos mutuos que él se había distanciado un poco de su familia, que la confrontación en la fiesta había abierto sus ojos no solo sobre mí, sino sobre la dinámica tóxica de su familia en general. No sé si eso era verdad o solo una racionalización cómoda, y honestamente ya no me importaba. Tomé el consejo de Patricia Maldonado y comencé a expandir el negocio de los salones. Contraté a un equipo de marketing para mejorar nuestra presencia en línea. Renovamos 2 de los salones más antiguos con decoraciones modernas y tecnología actualizada. Comencé a hacer networking en serio, asistiendo a eventos de negocios y presentándome no como la tímida administradora, sino como la dueña y directora de Salones Luz María. Para mi sorpresa, descubrí que era buena en esto. Muy buena. Mi abuela me había enseñado bien, y ahora que no estaba gastando toda mi energía emocional en un matrimonio tóxico, podía enfocarme completamente en lo que amaba. En 6 meses, habíamos aumentado nuestras reservaciones en un 40%. En un año, estaba considerando seriamente la compra de un 7º salón en Querétaro. También volví a conectar conmigo misma. Retomé hobbies que había abandonado, como la pintura y el yoga. Hice nuevas amistades con otras mujeres empresarias que entendían los desafíos y las satisfacciones de manejar un negocio. Viajé, primero solo viajes cortos los fines de semana a lugares cercanos, luego un viaje de 2 semanas a España que había estado soñando desde hace años, pero que nunca había hecho porque Rubén siempre encontraba excusas de por qué no era el momento adecuado. Casi 2 años después de aquella noche que cambió todo, recibí una invitación inesperada. Era para una boda, la boda de una prima lejana de Rubén que yo había conocido brevemente durante mi matrimonio. Me sorprendió recibir la invitación, considerando cómo habían terminado las cosas, pero la prima había incluido una nota personal, explicando que ella siempre me había caído bien y que esperaba que no hubiera rencores que me impidieran asistir. Debatí conmigo misma durante días si ir o no. Sabía que Rubén estaría ahí. Probablemente toda la familia Castellanos. Realmente quería someterme a esa situación, pero luego me di cuenta de que esconderme de ellos le daba poder a ese capítulo de mi vida. Yo había seguido adelante, había prosperado, me había convertido en una versión más fuerte y más auténtica de mí misma. No tenía nada de qué avergonzarme, ni nada que esconder. Así que fui a la boda, usando un vestido hermoso color azul real que me hacía sentir poderosa y elegante. Llegué con la cabeza en alto, sola pero completamente cómoda en mi propia piel. Y sí, vi a Rubén. Se veía más viejo, más cansado, pero saludó cordialmente desde la distancia. Vi a Elvira, quien me miró con lo que podría haber sido remordimiento o simplemente incomodidad antes de voltear rápidamente hacia otro lado. Vi a Gabriela, quien estaba claramente embarazada y parecía más calmada, menos preocupada por las apariencias. Pero lo más importante, vi el respeto en los ojos de otros invitados que sabían mi historia, que habían escuchado sobre cómo había manejado aquella situación difícil con dignidad y cómo había convertido ese momento terrible en el catalizador para construir algo mejor. Durante la recepción, Patricia Maldonado, quien también estaba invitada, me presentó a un grupo de sus amigos y colegas como la brillante empresaria que está revolucionando la industria de eventos en la ciudad. No como la exesposa de Rubén, no como la mujer que fue humillada en una fiesta, como María Guadalupe, empresaria exitosa por derecho propio. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi nuevo departamento, uno que había elegido yo sola en un vecindario que me encantaba, reflexioné sobre todo el camino que había recorrido. ¿Había sido doloroso? Absolutamente. Había habido momentos en que dudé de mí misma y de mis decisiones, muchísimos, pero al final, esa horrible noche en la fiesta de Gabriela, cuando Rubén me canceló públicamente sin saber que yo era la dueña del salón donde se celebraba el evento, esa noche no fue mi caída, fue mi liberación. Mi abuela solía decir que a veces las peores experiencias son los mejores regalos, porque nos obligan a ver verdades que estábamos evitando
y nos impulsan a cambios que nunca habríamos hecho por nuestra cuenta. Tenía razón, como siempre, ser humillada, ser menospreciada, ser tratada como si no fuera suficiente. Todo eso dolió terriblemente, pero también me obligó a defender mi valor, a reclamar mi identidad, a construir una vida que fuera verdaderamente mía. Ahora, a mis 41 años, dirijo un negocio próspero que honra el legado de mi abuela, mientras también expande hacia nuevos horizontes. Tengo amistades genuinas basadas en respeto mutuo, no en jerarquías sociales. Tengo mi dignidad intacta y mi autoestima restaurada. Y sí, sigo soltera, pero he aprendido que estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que te hace sentir sola incluso cuando están juntos. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías revelado tu verdadera identidad de esa manera, en medio de la fiesta, o habrías manejado la situación diferente? Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y me encanta saber que estas historias resuenan con tantas personas alrededor del mundo que han pasado por situaciones parecidas. Recuerda, tu valor no depende de la validación de otros. Tu valor es inherente, viene de quién eres, de tu carácter, de tu integridad, de tu capacidad de levantarte después de caer. Nadie, ninguna familia política, ninguna pareja, ninguna sociedad tiene el derecho de hacerte sentir menos de lo que eres. Y si alguna vez te encuentras en una situación donde estás siendo constantemente menospreciada, donde tienes que esconderte o hacerte pequeña para que otros se sientan grandes, recuerda mi historia y recuerda que siempre, siempre tienes la opción de reclamar tu poder y vivir tu verdad. A veces, la mejor venganza no es lastimar a quienes te lastimaron. La mejor venganza es vivir tan bien, tan auténticamente, tan exitosamente que su opinión sobre ti deje de importar por completo. Esa es la venganza final, y créeme cuando te digo que es la más dulce de todas.